Yo no creo tener la verdad de nada y tengo las mismas dudas que seguramente tengan mis colegas y gente en el propio equipo económico, pero hay un momento en que hay que jugarse y me parece que el momento es hoy. Es imposible que se reactive el crédito en pesos si no hay una política monetaria algo más suelta, que en este contexto no significa financiar al gobierno o emitir crédito contra nada, sino significa comprar reservas, más reservas tal vez, y ahí el fondo está en esta tesitura, y tal vez yo le agregaría esterilizar menos o no esterilizar. Por supuesto, eso eh, puede poner una mayor presión al tipo de cambio, pero es una presión manejable y que de alguna manera también puede ser bienvenida, o sea, acelerar el proceso de expansión de pesos a través de la compra de reservas. Y a lo que le agregaría la discusión de si terminar de eliminar el cepo no sería una forma de atraer justamente más capitales al país, lo cual puede actuar de manera estabilizadora o de atraer más ahorros que están afuera dentro del país. Es decir, flexibilizar el problema de entrada de capitales, parte de lo cual puede quedar en dólares en el sistema y parte de lo cual va a aumentar la demanda de pesos y por lo tanto el crédito en pesos. ¿Usted cree que hay una, digamos, porque si el gobierno tiene la teoría de que si fuera por este camino y posiblemente tuviese un salto en la inflación, cosa que hasta ahora, digamos, justamente el foco fue en tratar de demostrar que la inflación va para abajo, cosa que tal vez este mes pueda demostrar, ya lo demostró el mes pasado, o está a punto de hacerlo. O sea, la ciudad de Buenos Aires dijo que la inflación fue del 2,1% contra 2,5% del mes anterior. Digo, el gobierno está focalizado en tranquilidad cambiaria, y acá usted sabe, como nosotros, que el dólar tranquilo, y si es un dólar barato en la Argentina, tiene una potencia política muy importante, y con una inflación a la baja. Ahora, si de pronto libera la política monetaria, la hipótesis que tiene Milei, o liberase el cepo que todavía queda armado, y sería hablar de otro régimen, digamos, de otra dinámica con el dólar y con la inflación. ¿Usted percibe que existe esa, que implicaría eso? Que implicaría que tendríamos un gobierno distinto, digamos, con otros objetivos. Bueno, no son otros objetivos de largo plazo. Yo creo que el objetivo Claro. de largo plazo es siempre que se produzca el círculo virtuoso que permita que haya crecimiento y que a mediano y largo plazo la inflación sea de un dígito anual como quiere el presidente Milei. Lo que hay en la Argentina, y no es un problema del plan económico del presidente Milei, es un problema clásico que se da en macroeconomía, que es el problema de la inconsistencia temporal de las políticas de estabilización. Es decir, y se manifiesta con el control del tipo de cambio, que ha sido la política que al margen de que haya bandas o no las haya, es el sistema que el gobierno, como en casos anteriores, como en la convertibilidad, como en tantos planes de estabilización que ha habido, es la herramienta que el tipo de cambio que el gobierno ha utilizado porque es la que da mayor resultado. Al principio no hay trade-off entre inflación y desempleo, sino todo lo contrario, que es lo que ocurrió en el año 2024, lo que ocurrió Claro. durante los primeros 5 o 6 años o más de la convertibilidad, etcétera. Pero luego aparece el problema del atraso cambiario. O sea, parte del ajuste del tipo de cambio hacia abajo es de equilibrio, no es de desequilibrio. Es simplemente la gente consume más porque hay menos impuesto inflacionario y las tasas de interés han bajado. Parte es de desequilibrio porque hay
cuestiones de inercia inflacionaria derivada de expectativas que no terminan de bajar y que tienen que ver con esto de que, en cierto modo, las cuentas han cambiado y los objetivos se han modificado, de modo de que lo que era óptimo antes ya dejó de ser óptimo. Y estamos en esa situación. Ahora, el presidente Milei dice, no voy a resignar el objetivo de que la inflación siga bajando a un dígito, porque es la única manera de que haya crecimiento. Si baja la inflación en forma sostenida, el crecimiento viene solo. Pero, digamos, acá siempre hay un problema de detalles, y es que, bueno, pero si el riesgo de bajar la inflación es entrar en una recesión, en un estancamiento, que hoy se manifiesta no en toda la economía, sino en los sectores que crean más empleo, en que el salario baje, en que el empleo no, y está el costo de perder una elección, el gobierno se pregunta si es creíble. Y ahí yo no juzgo ni la sinceridad ni la lógica del argumento del presidente, simplemente que es una cosa, es un problema que todos los gobiernos tienen que enfrentar. La política hoy óptima es una política de mayor flexibilidad, que a lo mejor compre un poco más de reactivación por algo de mayor inflación temporaria, que evite un salto devaluatorio brusco como el que se produjo el año pasado y que eche con suficiente cuidado y prudencia puede resultar mejor. Porque si no, yo no veo cuál es la solución. Algún riesgo se tiene que tomar en términos de, y sobre todo hace falta que el gobierno lo explique bien. O sea, una cosa es emitir dinero a tontas y a locas, otra es comprar reservas y asegurar un mercado financiero, cambiario, totalmente libre. Esto Joaquín, último es bueno. y Sí. en función de esto, hoy el gobierno lo deja subir un poco más al dólar, eh, nota que hay menos oferta, entonces disminuye el ritmo de compras el Banco Central y el dólar sube un poquitito, pero en función de esto que usted está diciendo, de soltar un poco más la política monetaria, ¿a qué nivel debería aproximarse el dólar para ganar un poco de competitividad y tener más actividades económicas, incluso con el riesgo de que se suelte un poco la inflación? Bueno, a lo que diga el mercado, por eso sería bueno que para que el mercado funcione no haya controles de cambio. Creo que estamos a tiempo de hacer esos cambios para que la economía se acomode a una situación en que el tipo de cambio lo determina el mercado con menos intervención y donde la política monetaria es menos de comprar reserva con deuda pública que genera eventualmente un cuasi fiscal, sobre todo si la tasa de interés en algún momento sube, lo cual es casi inevitable que se va a producir. Es decir, si uno cambia el sistema hoy hacia mayor libertad cambiaria, y cuando digo de nuevo soltar la política monetaria significa esterilizar menos, porque al final esterilizar ¿qué es? Es comprar reservas con deuda cara o potencialmente cara, Pero cuando el Banco y Central trabajar compra dentro de dólares, esas reglas de juego. pero cuando el Banco Central compra dólares, de alguna manera el tipo de cambio no lo define el mercado, sino el Banco Central en función de qué precio está dispuesto a convalidar para comprar esos dólares. No, el tipo de cambio es fijo, lo que pasa es que el gobierno está comprando simplemente más dólares. O sea, si además eso se produce en un contexto de mayor libertad cambiaria que hace que las empresas se animen más a traer dólares al país, no solo a los sectores que están privilegiados, sino a los sectores por el RIGI, sino a todos los sectores de la economía, el tipo de cambio es una cuestión que resulta
del mercado. La suba de las reservas o la compra de reservas por encima de las necesidades para que se acumulen reservas, algo que es necesario para que baje el riesgo país, por lo tanto para que entren capitales. No se puede decir a priori que el tipo de cambio va a subir demasiado. En todo caso, va a subir a lo que el equilibrio determina, o sea, de alguna manera hay que romper este círculo vicioso en el que está estancada la economía, y el crecimiento solo se produce por aumento de la inversión, que tiene que ocurrir no solo en los sectores donde está ocurriendo ahora, que es algo bueno, sino tiene que ocurrir en el consumo, en la construcción y también en otras áreas de la industria manufacturera y los servicios, ¿no? Claro, sí. Sí. No, complete, Joaquín. Y No, decía... si eso resulta en una depreciación ordenada del tipo de cambio real, que disminuye la expectativa de un salto devaluatorio, de una corrección devaluatoria desordenada, eso también es bueno, porque mientras exista la percepción de atraso cambiario, va a ser muy difícil que las tasas de interés de mediano y largo plazo, que son las que deben fondear un crédito de más largo plazo, disminuyan. Es decir, hoy el crédito es bajo, no tanto porque las tasas de interés pasivas, que son las que reflejan básicamente la voluntad del gobierno de mantener controlado el tipo de cambio, sino por una cuestión de tasas activas, de miedo de los bancos a prestar por estas circunstancias que se están dando. Ha aumentado la morosidad, pero la morosidad es una función del nivel de las tasas de interés que pagan los prestatarios, ¿no es cierto? Para eso hay que lograr esa baja. Digamos, de alguna manera uno tiene que romper un círculo vicioso, y los casos en el apego al dogma no necesariamente es un buen consejo, porque digamos uno está luchando contra la corriente. Y de nuevo, no digo que el desapego al dogma es decir, bueno, vamos a crecer más a costa de una inflación permanente mayor. Simplemente digo, hace falta dotar de flexibilidad al sistema financiero para que los precios relativos, que deben terminar de corregirse, se corrijan. Todavía tenemos que hacer en materia de aumento de del precio del combustible, de los impuestos al combustible, de los servicios públicos, todas cosas que van a mantener la inflación al nivel de 2% o más por bastante tiempo. Digo, dada esa situación, proponerse bajar la inflación a un dígito anual es una imposibilidad. Entonces, ¿no es mejor en ese contexto admitir que la inflación va a mantenerse alta, aprovechar ese momento para que se corrijan precios relativos, como los de los servicios públicos y también el tipo de cambio? Y en ese contexto de mayor libertad cambiaria, de mayor acumulación de reservas, poder trabajar para que la economía encuentre un balance mejor entre inflación y crecimiento. Y yo agregaría el hecho de que hasta yo no sería demasiado tímido en buscar despejar los miedos de financiación del año 27, de lo que ustedes estaban hablando, yendo al mercado internacional, aunque signifique pagar una tasa de interés un poco más alta, porque
¿cuál es el efecto de no hacerlo? O Y sea, pero, y el y, efecto de a ver, hacerlo sería que aumenta el déficit. y pero una cosa, y pero no Pero puede pasar, mire, no sé, yo lo vi en otras épocas, no puede pasar que Caputo agarre y dice, bueno, está bien, la verdad que Cotani tiene razón y me lo vienen diciendo, y si voy a salir a testear al mercado, porque de esa manera yo le voy a demostrar al mercado que Wall Street está abierto, que los inversores es una pequeña, digamos, en principio me quieren financiar, es un buen gesto, eso me va a ayudar a bajar el riesgo país, pero digo, no corro el riesgo, podría preguntarse Caputo, de que inmediatamente el mismo mercado que me venía sugiriendo esto me empieza a decir, ah, no, mira, la verdad que tuviste que pagar una tasa de interés tan alta, o 9 y pico %, que hay que ver cómo vas después a juntar los dólares con semejante tasa, entonces no fue una buena medida, porque yo desconfío ahora de que pueda juntar los dólares porque la tasa es muy alta y son más dólares de los que vos vas a poder juntar y te corren el arco. No puede pasar eso y que Caputo, en definitiva, su estrategia conservadora sea razonable, porque después el mercado se te da vuelta, ¿no? sí, Caputo, que es muy hábil en el manejo del financiamiento, puede lograr despejar las dudas del año 2027, de alguna manera diciendo vamos a seguir, no sé cómo llamarle, raspando el fondo de la olla y esos 35.000 millones de dólares, digamos, 10.000 los vamos a pagar con reservas y los otros 25.000 los vamos a ir sacando, así como los vamos sacando ahora. Y bueno, sí, ahí todo el mundo lo felicita, pero hasta que eso no ocurra, la duda existe. O sea, lo bueno sería que haya una explicación de cómo eso va a ocurrir, cosa que obviamente es muy difícil. Entonces, un canje de deuda o algo así despeja el problema, baja el riesgo país, por lo tanto yo no veo cómo eso, digamos, va a dar lugar a aumentos permanentes o a un cierre, o sea que va a ser una Claro. operación a lo mejor de una vez y para siempre. Hoy tenemos ese problema, lamentablemente la economía está llena de conflictos, que si uno hace esto empeora acá y de frazadas cortas y ese tipo de fenómenos. A veces lo único que yo estoy planteando es que hay que quebrar un círculo vicioso y a Sí. veces hay que tomar decisiones que no son las más puras desde el punto de vista dogmático, ¿no? Claro, claro. Y, a ver, volviendo al tema de la actividad económica, ¿no? Usted me parece que es muy claro en esto de cuando habla de círculo vicioso, de una cuestión de una actividad económica, un consumo que está golpeado. Acá lo que usted está planteando es que si el gobierno no hace nada, o sigue en esta misma línea, mejor dicho, si no toma ninguna medida audaz, ¿con qué economía, con qué nivel de consumo, de actividad económica vamos a llegar a las elecciones del 27? Una economía que, ¿cómo, digamos? Una economía donde el consumo va a seguir golpeado, con más desempleo. ¿Cuál es, digamos, el escenario económico de desempleo, de inflación, de actividad, consumo del año 27 si el gobierno no toma ninguna de estas medidas, uno puede decir, más audaces, romper el círculo vicioso? ¿Con qué economías nos vamos a encontrar? ¿Más desempleo? ¿Consumo Nos vamos a golpeado? encontrar con una economía que no va a poder quebrar a lo mejor va a poder con la misma política conseguir que la inflación en algunos meses sea un poco menor que 2%, pero inevitablemente en términos de nivel de actividad vamos a llegar muy débiles. Vamos a poder seguir diciendo que hay inversiones y que el sector exportador, minero e industrial, y si nos acompaña la suerte agropecuario, van a seguir generando dólares, pero hay muy poca permeabilidad de esos dólares hacia el resto de la economía y por lo tanto vamos a seguir estancados
a nivel de consumo y eso no es lo mejor desde el punto de vista del resultado electoral. Entonces se van sumando a eso los problemas del riesgo de un cambio en el gobierno, de la vuelta del populismo y cosas así, que si bien están más acotadas hoy en la discusión, siguen siendo el temor principal Claro. de los inversores. Por eso el, se impone, yo creo, mientras todavía hay tiempo, una política prudente, pero valiente también de tratar de resolver estos problemas antes de la elección. Sí, sí. Usted en algún momento fue muy crítico para el devenir de la política económica, sobre todo en materia cambiaria. ¿Ve que a partir de esta recomposición de reservas que mencionaba al inicio de la entrevista, eso se empezó a acomodar o todavía lo sigue notando bastante improvisados? No, bueno, no improvisado, o sea, obviamente la compra de reservas ha sido exitosa y ha superado las expectativas, pero no así la acumulación de reservas o el haber eh, quebrado el problema de las reservas netas, casi cero, o a veces negativas, o según como uno las mida, con la definición del fondo o la definición del Banco Central, apenas positivas o negativas. Eh, o sea, por supuesto que eso es algo que se resolvería si hubiera financiamiento externo en cantidades importantes. Eh, pero, o sea, que es un problema que simplemente que tiene esas dos aristas. Si se puede comprar más reservas, eh, eh, porque se pueden comprar en más reservas, pero es una decisión de política monetaria, y por otro lado, si se puede ser más agresivo en la colocación de deuda para no tener que ir siempre encontrando, o sea, cómo reacciona el mercado internacional. Uno puede siempre ver las dos cosas. Por ejemplo, salir a colocar deuda senior, porque está colateralizada por organismos internacionales, es bueno, es malo, y yo diría, eh, los inversores privados no lo ven como bueno, porque es aumentar el nivel de Claro. deuda senior y por lo tanto relegarlos a ellos a ser junior. O sea, de nuevo, o sea, yo no creo tener la verdad de nada y tengo las mismas dudas que seguramente tengan mis colegas y gente en el propio equipo económico, pero hay un momento en que hay que jugarse y me parece que el momento es hoy. Hmm. Hoy leíamos, antes de que usted ingresara acá a la charla, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Berning, colgó ahí en la página del Banco Central un documento de cómo, bueno, se piensan de alguna manera armar un blindaje, decía yo, de dólares para que no tratar de que no hubiese un seguro para que no haya una corrida el año que viene. Ellos dicen textualmente, el Banco Central resetea su capacidad de fuego para enfrentar coyunturas adversas más allá de la acumulación de reservas. Se están reforzando múltiples herramientas de manejo cambiario, bueno, dejar digamos el mercado de futuros más libre para el año que viene, digamos, conseguir repos con bancos internacionales. Hay una serie de medidas por las cuales se refuerzan en 22.000 millones de dólares, o se asegura, digamos, el poder de fuego de 22.000 millones de dólares de la reserva del Banco Central, que son dólares que de otra manera, sin esta seguridad, digamos, habría que gastarlos o usarlos el año que viene. La pregunta es, esto que están haciendo, esto que acaban de anunciar, ¿evita o es un seguro para que no tengamos una corrida en el año electoral
o hay riesgo de que haya una corrida, como ocurrió en el 25, ¿no? No, todas esas medidas son muy buenas, o sea, asegurar la liquidez, que haya reservas líquidas sería, y además solucionar el problema de la deuda del Banco Central para que no agregue al problema que tiene el Tesoro. Estamos hablando de BOPREAL y de los repos, ¿no es cierto? Asegurar la refinanciación de eso. Ahora, eso soluciona el problema del Banco Central, que es una parte del problema, y da básicamente responde a la pregunta de si hay poder de fuego para intervenir, llegado el caso en que haya una especie de ataque especulativo o algo así. Sí, pero desde el punto de vista cuantitativo siempre la pregunta va a ser cómo va a ser el Tesoro, aun cuando el Central resuelva su problema para financiarse. Y es posible que se logre, y en eso de nuevo digo, si hay algo que Toto Caputo ha mostrado ser diestro, es en conseguir que esas fuentes de financiamiento se den. Pero es distinto saberlo de antemano y tranquilizarse, porque ahí entonces todo viene fácil, del riesgo país baja, los créditos internacionales que antes eran poco disponibles aparecen, que ir resolviendo los problemas a medida que el problema va apareciendo, o sea, cuando terminemos entendiendo que a lo mejor todo lo que hoy era un temor de financiamiento se terminó de resolver a fin del año 27 y puede ser tarde, ¿no? Porque mejor sería que el problema se viera claro como posible de resolver ahora, sobre todo cuando hay una elección en el medio, y si algo yo quiero es que a este gobierno le vaya bien. Claro. Pero hay riesgo de que... Por eso... sí, por eso... No, por eso digo que todo lo que dice Vladimir y el propio Caputo sobre sobre dar tranquilidad a la población de que el financiamiento va a aparecer de algún lado, es bueno, y con algunas medidas concretas como estas que anuncia el Banco Central, parte del temor no se apacigua, pero no desaparece. Y bueno, a lo mejor tiene razón el ministro de que no se puede salir al mercado internacional con una operación de envergadura o con un canje. Yo pienso que en cierto modo la explicación es el impacto que eso podría tener en el déficit financiero. Es decir, contabilizar más intereses porque aumenta la tasa de interés. Ahora, si esa es la razón, no me parece que sea una buena razón. Si hay otra, si me dicen que salir a hacer una operación al 10% es negativo porque pone en marcha un sistema en el que el tiro salió por la culata, bueno, yo ahí tampoco soy demasiado experto para saber. De nuevo, hay distintos argumentos teóricos que uno puede hacer, cómo el mercado puede reaccionar. Pero si es por el efecto de $1.000 millones más de intereses que harían que el gobierno no pueda seguir diciendo que el déficit fiscal financiero es cero, cosa que no es de todas maneras, por si se computan los intereses de la deuda en pesos, a mí me parece que ese es un mal argumento. O sea, a nadie le va a cambiar la opinión sobre la Argentina porque el déficit financiero aumentó porque aumentó la nómina de intereses sobre la deuda externa debido a una operación de canje bien ejecutada. O sea, obviamente está el problema,
la refinanciación de Guzmán dejó necesidades de financiamiento altas, pero tasas de interés muy bajas. Y bueno, en algún momento eso se tiene que refinanciar a tasas más elevadas, es inevitable, Claro, hasta claro, sí, que sí. el riesgo baje, ¿no? Ahora, Joaquín, digamos, siempre suponiendo que el gobierno va a mantener este estilo y esta decisión que por ahora demostró, que es sigamos este camino, digamos, empezamos nos pedían que compremos dólares, estamos comprando dólares, más de 10.000 millones de dólares, de los cuales no todo se acumuló, aproximadamente la mitad, pero bueno, al mismo tiempo ahora estamos armando un blindaje. La posibilidad de que haya una corrida al estilo 2025 el año que viene, con esto que tenemos a mano, con esto que estamos viendo y presumiendo, ¿existe, digamos, ustedes le da altas chances o no? O ya con esto, digamos, compramos un seguro para que no haya una corrida el año que viene antes de las elecciones. No, yo creo que hay mucho menos posibilidad de esa corrida. El país está mejor preparado para contenerla. Sí puede haber un poco más de inestabilidad, tanto en la tasa de interés como en el tipo de cambio. Puede ser que esta situación de tranquilidad cambiaria y con tasas de interés pasivas bajes deje de existir en la segunda mitad del año o a medida que nos acercamos o después del verano. Eh, pero no, yo diría que el riesgo es el riesgo de tener una economía que no termina eh, de despegar Mm. y llegar así muy debilitado a las elecciones desde el punto de vista de la economía real que le preocupa más a la gente y del nivel de empleo y de los salarios reales, ¿no? Y además, no nos olvidemos del tema fiscal. El tema fiscal es muy vulnerable a la situación económica de la macroeconomía real. Esas son otras cosas donde mayor flexibilidad puede ser bueno para la cuestión fiscal, un poco mayor de crecimiento y hasta diría, aunque parezca una herejía, que un poquito mayor de inflación también ayuda. De nuevo, cuando digo inflación es temporaria. Yo creo que la economía argentina está destinada a tener una tasa de inflación muy baja por efecto de mientras se mantenga la prudencia fiscal y la prudencia monetaria. Pero en este momento hay un saltito, hay un periodo de recomposición de precios relativos que tiene que terminar y que inevitablemente se tiene que producir con un poquito más de inflación. Y si la combinación entre esta combinación de algo más de inflación con más crecimiento económico, aunque al principio sea solo el consumo, eso también solidifica las cuentas fiscales, no las perjudica y puede dar margen para un poco más de obra pública, para un poco más de gasto social si fuera necesario, o sea, hay ciertos márgenes que también surgen de una diferente configuración del empleo bajo con inflación menor, pero o sea, ese tipo de cambio Sí, sí. puede ayudar también.